vamos a hablar sobre algunos de los orígenes y las curiosidades también de las lápidas que se encuentran en los panteones de Hermosillo. Para esto, pues con el experto, con el cronista de Hermosillo, Ignacio Lagarda, a quien saludo con gusto. Ignacio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Karina. Mucho gusto en saludarte y a ti y a tu auditorio, a tus órdenes. Gracias. Un día importante, de mucha tradición, de mucho orgullo, digo yo, que es la celebración del Día de Muertos. Bueno, ayer fue el Día de Todos los Santos Ajá. y hoy el Día de De los los fieles Fieles difuntos. Difuntos, Ajá. según la tradición cristiana europea. Sí. Y sí, yo creo que bueno, la fiesta fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Ujú. y creo que es la fiesta más importante de los mexicanos después de la Navidad. Sí, así como tal, ¿verdad? Y admirada por muchos en otras partes del mundo, ¿eh? Por el mundo Ajá, entero ajá. y No le además, dan crédito. ¿Somos los únicos que celebramos de esta manera la muerte, Ignacio? sí, sí. Sí, somos el único país que celebra así a Ajá. la muerte y, no solo, y nosotros lo hacemos de una manera, digamos, austera comparado a cómo se hace en el centro del país y al sur. ¿Verdad? Sí, que es Allá donde la es, tradición es más fuerte. ajá, como más original, ¿no? Pues está un poco modificada de acuerdo a cómo nació en Europa en aquellos tiempos, antes Sí. de que cuando la trajeron los españoles aquí. Acá se modificó un poco por las tradiciones indígenas. Ok. Tiene ese toque, pues, de las tradiciones indígenas. Y bueno, si hablamos particularmente de los cementerios, hablábamos ayer con una tanatóloga y hablábamos todo esto de la muerte y ya no entramos a este tema, lo que implica pues la última morada y todo lo que conlleva y lo que habla un panteón, ¿no? En este caso, pues por ejemplo el Panteón Yáñez, que es el más antiguo, el considerado más antiguo aquí en Hermosillo. Los que estudiamos de historia decimos que las fuentes de información son los archivos, las hemerotecas y los panteones. Ajá. Porque los panteones reflejan, si las estudiamos por los personajes y cómo están los personajes ahí Sí. sepultados, reflejan cómo era la vida social también cuando vivían en aquellos tiempos, y como están siendo sepultados por épocas, pues vemos ahí personajes de la misma época que están sepultados en el mismo rumbo, como si fuera una colonia. Ujú. En el Panteón de San Agustín, aclaro que se llama Panteón de San Agustín, Sí, mal llamado Yáñez, ¿verdad? localizado en la ciudad de Ajá. Llanes, pues podemos encontrar políticos que en la vida fueron adversarios, están sepultados uno junto al otro, ¿En serio? y ¿Como cosas quiénes? así. Por eso es interesante estudiar este panteón en Hermosillo, Ajá. porque ahí encontramos pues el reflejo histórico de la época. A ver, Este, compártanos algunas pues curiosidades en relación a este panteón, al Panteón San Agustín. Esa es una de ellas, por Ujú. ejemplo. Y hay una que es curiosa de los personajes muy famosos, que son los violadores, los sátiros que fueron fusilados en 1957 en la cárcel de aquí, que es histórico eso. Pues es inevitable que hayan sepultado cerca de ellos a una de las niñas ¿A que poco? violaron, a la niña de Hermosillo. Ajá. Nadie tuvo el cuidado de decir, pues vamos a sepultarlas lejos, pero en Sí. aquel tiempo los lejos, donde se podía sepultar lejos, todavía no estaban abiertas las tumbas ahí. Ajá. Y las Las fosas, sepultaron pues. donde ve el avance, pues, del panteón, ahí está Ujú. cerca la niña. ¿Qué? Hay todo tipo de tumbas en Hermosillo, tumbas majestuosas, con obras de arte encima, que en aquellos años, en el siglo XIX, se traían de Europa, estas estatuas de mármol Sí. travertino italiano. Hay una tumba que tiene refrigeración En el Panteón Yáñez, San y Agustín. es grande, grande, grande. No voy a decir a quién pertenece por respeto a Ajá. los Ok. deudos. Es grande, grande, familias adineradas, y, y tienen Ajá, refrigeración, no pues me ha cuando en tocado. estos días que van, Ujú. que hace calor todavía, o cuando van en verano, hay que tener Encienden. refrigerado. Y todo tipo de tumbas Es como lo ahí. más fifí que tenemos, de las que tienen aire, o esta que tiene aire Yo acondicionado. creo que sí, yo creo que sí. Bueno, ahí se analiza las
la arquitectura Sí. de las tumbas, pues también como las colonias en Hermosillo. Sí, pues la fachada, el material y todo lo que implica, ¿no? Todo, Unas muy claro. rústicas y otras con, de todo un poco, Ostentosas, que hay unas que ostentosas. tienen una cruz de madera y otras que tienen pues, prácticamente un edificio. Ujú. Y esa costumbre arquitectónica también cambia en las regiones del país. En En el sur Sinaloa, del en país, Culiacán, por ejemplo. en- ahí se refleja la narcocultura. En Ajá. Campeche, en Oaxaca, por allá, eh, las tumbas, la forma de sepultar no es en la tierra, no es hacia abajo, sino hacia arriba, en condominio, como es en Sudamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, que es parecido, porque ya es diferente la cultura. Y en un pueblito en Campeche, que me tocó ir a ver una vez, acostumbran a sacar los huesitos de esas Sí, y gavetas, los los lavan, limpian. los limpian y los Ajá. vuelven a colocar. Eso es impresionante. Comparado con nosotros, pues allá viven, allá los panteones son como viven y aquí pues son como vivimos. Sí. Y aquí tenemos la colonia Pitic y el Centenario, ahí también en el Panteón. Ajá. Preguntaba ayer una persona por qué en Hermosillo, y no sé, Ignacio, la historia que dice, yo los años que tengo acá me ha tocado que el horario es durante el día y en mi casa, ya en mi pueblo, que es su pueblo y mi casa, pues celebramos en la noche y no hay una restricción, es decir, no se cierra, no llegamos a cerco perimetral, no se cierra el panteón, lo que implica o lo que, bueno, da posibilidades a las familias, pues que velen, porque ya la velación, sí es velación, ya no tanto como antes por el tema del frío, la inseguridad o lo que usted guste, pero aquí se cierra temprano. ¿En algún momento el panteón estuvo abierto toda la noche, todo sin restricciones de Por, horarios? ¿Cómo era antes? por lo mismo que hablamos, Sonora es tan grande que la cultura también es diferente según las regiones. En la región del sur de Sonora, en la cuenca del río Yaqui y el río Mayo, que es Ujú, donde estás hablando, pues allá hay más comunidad indígena, más claro. población indígena, Ujú, y la tradición que les trajeron, esta se los trajeron los jesuitas, los sacerdotes jesuitas, pues allá perdura más y es diferente al centro y al norte del estado. sí. Allá en el sur es así como tú dices, las Ujú. celebraciones en la noche y la iluminación con veladoras es parecida a la celebración allá En el centro del país. en el centro del país, en Michoacán. Pero acá en Hermosillo nunca ha sido así una velación. Nunca ha sido En un así. es decir, un panteón nunca ha recibido gente en la madrugada con velaciones así. Nadie se ha No, quedado así en la no, historia. acá en el norte es más Pues la centro estructura. todavía, ¿no? Centro del estado. Sí, en el Ajá. centro, pues a partir de Guaymas para acá, y el Ujú. norte pues es más europeo, y la tradición es diferente, es de día y no es de noche, porque en el sur, en Navajo, en Obregón, todo eso, Valle Yaquimayo, Sí. en las noches es un espectáculo No, ver hombre, es por las una feria, luces. deje usted, ya es Sí, una feria, es una mezcla. es como Nueva York, parece que es una ciudad iluminada, Las Vegas, de Ajá. tanta luz. Y ahí se compite también por la iluminación, como la Navidad en las Ujú. casas. Y acá en el norte, en el centro y norte, es diferente, Ok. es austero. Acá, todavía, hoy en día, en Hermosillo, ya tenemos panteones estilo americano, Ujú. que ya no se hace lápida, ya no se hace Sí, que son verticales, ¿no? Como que son, vertical. Ujú. no, no, horizontales con una lápida nomás, Ah, ok. como los de americanos, los de Tucson. Ah, ok, sí, nada más con el pedacito de, pues sí, pero son los particulares, ¿no? Los datos, sí, ya Ujú, están siendo tipo americano, un césped bonito y una lápida ujú. nomás Con con el dato. césped, ajá. Y ahí no hay todos estos mensajes que ponen que antes se ponen de sus hijos, que lo quisieron tanto y que lo El libro, ¿no? adoraban. El libro ahí. Y Na- aunque en realidad pues vivían agarrados de la greña, como sea, pero O es diferente. la señora que dice un video que dice, no, pues eran muy borrachos, mi esposo era muy borracho, dice, pero aquí estamos. En vida eran muy, O, sí, o ciertos mensajes como el sí. Panteón Antiguo de Álamos, A ver, que antes ¿hay alguno colonizó. curioso por ahí? ¿Un mensaje? Aquella señora que dice, no recuerdo el nombre, pero es famosísima, no tardan en sacarlo en Facebook ahí los de Ajá. Álamos, que tiene un letrero, coman chúcata, dice al final. Dice que no, gracias. Pero también hay que tomar en cuenta dos cosas, que lo que ha cambiado es según la tradición Sí. legal. Antes, hasta la época de Benito Juárez, el control de la población lo tenía la iglesia en la Ujú. época colonial.
pero con las leyes de reforma de Benito Juárez, que estableció el Código Civil, cambió. Pasó a ser el gobierno el que tiene el control de los ciudadanos. Por eso el acta de nacimiento, el pasaporte, la identificación, el acta de defunción, la da el gobierno. Antes la daba la iglesia. El acta de bautismo y todo eso. Pero cuando cambió, antes los panteones estaban afuera o adentro de la iglesia y se cobraba según dónde se iba a sepultar, adentro más caro, afuera. Hay iglesias todavía en Bacum, por ahí en esa región, que todavía hay tumbas afuera de las iglesias y en las ciudades coloniales así fue. Y acá después pasó por eso el primer panteón en Hermosillo estaba allí, donde está la catedral ahora, en la parte de atrás. Sí, hacia allá iba. Bueno, platicaba yo con el de Servicios Públicos, con el director, y me decía, bueno, hay un proyecto ya que estamos empezando para en algún momento convertir lo que es el Panteón Yáñez, San Agustín, en un área verde, en un parque, porque pues ya no se pueden sepultar, no hay espacio, y en algún momento pues quedará. ¿Cuántos panteones habrá? Nos decía, o estamos sobre panteones aquí en Hermosillo. ¿Se tiene idea, Ignacio, cuántos cementerios nos platica para terminar esta entrevista? ¿En qué áreas? Yo he escuchado que allá por el norte, por acá, por el norte, se habla de que está bajo un panteón, pero yo la verdad no sé exactamente en qué zonas, a ver. Tengo el listado exacto. El primero, el más antiguo, estaba ahí donde digo, atrás de Catedral. Atrás de Catedral. Estaba donde hoy en día es la escuela Leona Vicario, cuando ya se convirtieron los panteones y los pusieron lejos de las iglesias, de Leona Vicario. Después, en donde está el Jardín Juárez. ¿Ese es el tercero? El tercero. Okay. Y hubo un cuarto poco tiempo que estaba por allá donde está el Boulevard Los Encinas y en la calle Morelia, donde está cerca de la... Encinas y Morelia, allá cerca del Molino, por allá. Sí, por ese rumbo, estuvo poco tiempo. El siguiente fue donde está hoy en día el complejo de oficinas públicas, la comandancia de los bomberos. En el centro de la ciudad, Matamoros. Por eso todas esas manzanas son oficinas públicas, porque era el panteón, que era un terreno público. Y de ahí, después de ese, nació el de San Agustín en la calle Yáñez, que estaba muy lejos, en las orillas del aeropuerto de la época. Mira, era lo último eso, pues. Era lo más lejos, lo más lejos. Siempre los panteones y los aeropuertos están en las periferias. En la periferia. ¿Y cuántas tumbas más o menos? Entonces eran como, ¿cuántos panteones? ¿6, 7? ¿Cuántos? En el de la calle Yáñez hay como 9,300 tumbas, pero sigue vivo ese panteón. No, sí, yo me refiero a los otros, a los que ya pues quedaron... No, pues imagínate qué tantas tumbas que habrían ahí en el Jardín Juárez, que por cierto se llenó cuando la epidemia de la influenza y esa epidemia estuvo en 1914. Ese último, para antes del San Agustín del Yáñez, ¿se cerró en qué año? ¿1914? No, el de la calle Matamoros. Sí. Ese se cerró más o menos en los años 40. Ok. ¿Fue el último, antes del Yáñez? Digamos, el último antiguo es el de las Manitas, que está allá por el Boulevard Quiroga, que estaba lejísimos en el monte. Pero primero fue el Yáñez y luego el de las Manitas. No, el de la Leona Vicario, el Yáñez, el de los bomberos, le decimos nosotros. Ajá. Y después el Yáñez. Ok. Y después el de las Manitas. El de las Manitas. Y también hubo un panteón yaqui, de los yaquis, que estaba en la colonia El Ranchito. Ese sí lo he visto. Y el municipio de Villa de Ceris, cuando era municipio, tenía su propio panteón. Pero es un parque, ¿no? El que está ahí, el de los yaquis. Sí. Ya se convirtió en un parque. Ajá. Y se ha ido por las tradiciones cuando se ponen, las y el otro panteón es el panteón del Palo Verde. Y el más nuevo, pues, es el norte. No, los más nuevos en este momento son las que están en las iglesias. Volvieron a las iglesias, los panteones ahora que están en estos nichos que se convirtieron en panteones de ceniza. Eso es lo más moderno. Sí, los nichos. Y bueno, de modernidades también hablamos en las funerarias, que hay todo tipo de servicio y lo caro que sale. Ignacio, yo me despido. Le manda un saludo a Arnoldo Vidal. Le manda saludos para el Nacho, dice por acá. Qué interesante, siempre aprendemos y conocemos un poco más de la ciudad. Pues estamos bajo cementerios, como decimos comúnmente, así que ahí está parte de la historia a propósito de esta fecha, pues tan importante para todos nosotros. Ignacio, muchísimas gracias. Le deseamos un bonito día. ¿A qué panteón va usted? Al de las Manitas, tengo a mis abuelos ahí. Pues bueno, le deseamos, ahí nos dice cómo encuentra el panteón. Le mandamos un abrazo. Gracias. Gracias.